para hablar hay que abrir, o sea, sacarlo, pero hay que apagarlo para que solamente esté uno, ¿vale? Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, delegado de Cultura, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos, presidente de la Asociación Obispo don Rafael Bellido Caro, amigos de la Academia, como digo, queridos amigos, me gustaría en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes en un día tan señalado en el que recordamos con verdadero y sentido cariño al que fuera primer obispo de Jerez y académico de honor de esta Real Academia, excelentísimo y reverendísimo señor don Rafael Bellido Caro. Antes de continuar con la entrada de este importante acto, me gustaría que escucháramos las palabras de don Rafael en la primera misa que como obispo celebró en la iglesia de Santa María de Arcos de la Frontera, ciudad donde nació nuestro querido obispo. En el sacerdocio, excelentísimas autoridades y representaciones, amigos todos en el corazón de Jesucristo. Ese es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Con esta expresión de gozo, quiero comenzar mi saludo a todos vosotros, hermanos y amigos, porque a todos os quiero incorporar a mi canto de gratitud al Padre, porque ha realizado cosas grandes en mí, el que es poderoso y su nombre es santo, y manifiesta su misericordia con abundancia sobre los que le temen. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien, has manifestado tus secretos a los pequeños y has saciado de tus bienes a los pobres y humildes. Por eso proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y saturado mi corazón por la ternura infinita del Padre, elevo hasta Él mi personal canto de acción de gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, destinándonos de antemano a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Vosotros, mejor que nadie, amigos de Arcos, sois testigos de excepción de que es así como debo dirigirme a mi Dios. Vosotros que sabéis de mi humilde y sencillo origen, de la pobreza y honradez de mis padres, de la cristiana educación recibida, de la especial providencia con que siempre he sido guiado hasta ser obsequiado por el Señor, con el don inestimable del sacerdocio que brotó al calor de un ejemplar sacerdote, párroco en este mismo templo y que descansa en la paz del Señor. Don precioso de mi vocación sacerdotal, que por llevarlo en el frágil barro de mi persona, tuvo que ser acariciado por el corazón sin igual de mi madre, siempre madre, y por tantas manos maternales que amparaban mi vida de adolescente y joven. Al dar gracias al Padre de los cielos, quiero que Él bendiga con la abundancia que sabe hacerlo a todos los que con tanta solicitud cuidaron de la maduración de mi vocación sacerdotal. En vuestra presencia, excelentísimo Señor, como representante de su santidad, quiero expresarle al Santo Padre mi profundo agradecimiento por esa designación que ha hecho en mi persona para obispo de la Iglesia de Cristo, sentimiento que quiero patentizarle
con mi más leal y fiel obediencia y veneración filial a su sagrada persona. A vuestra eminencia reverendísima, señor cardenal, nada me atrevería a decirle porque sabéis en qué tonos os he expresado siempre la veneración, amor, respeto y obediencia que os he profesado y que ahora, obispo auxiliar vuestro, por vuestra propia voluntad, quisiera seguir profesándoos, manteniendo viva la ilusionada esperanza que habéis puesto en mí. También a vosotros, obispos, mis queridos hermanos, que os habéis dignado agregarme al orden episcopal, quisiera pediros comprensión y ojalá os sintierais satisfechos del último de los llegados a formar parte de este sagrado colegio. A cuantos fuisteis consultados y dijisteis que sí, que yo servía, y a cuantos tras la misma consulta pusisteis a servicio los reparos que os dictaron vuestras conciencias, quiera el Señor pagaros ampliamente ese gesto de sinceridad al que fuisteis sometidos como un servicio a la Iglesia. A todos quisiera transmitiros en estos momentos la serenidad que me domina y que he tratado de encajar como fruto de una seria reflexión. Porque no he apetecido, ni deseado, ni buscado nada en mi vida sacerdotal, tan solo la realización de mi sacerdocio. Porque he aceptado cuantos mis superiores me han pedido, por muy difícil que haya sido, y he creído en conciencia que podía hacer. Porque, aun con muchas dificultades y exponiéndome a las críticas e incomprensiones, he pretendido servir siempre y con agrado a todos los hombres. Por eso, y siguiendo esa misma línea de conducta, he aceptado ser obispo, creyendo que aún puedo prestar ese servicio a la Iglesia y a los hombres mis hermanos. Me he ofrecido y me ofrezco, pues, para lo que valgo, para servir amando, y solo así podré ser y sentirme obispo. Para esta especie de procesión solemne de hoy, me dispusieron los seminaristas en Sanlúcar de Barrameda, los alumnos del Colegio de Bonanza, los feligreses de San Andrés, los habitantes de los suburbios y refugios de Sevilla, los trabajadores de Isaac, los alumnos y alumnas de institutos de Sevilla y del Colegio de las Madres Irlandesas, los niños del movimiento Junior y los adolescentes del movimiento de juveniles de Acción Católica, los clubes de Castilleja, los alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, los miembros de las hermandades y cofradías y sus grupos jóvenes, y en fin los muchos laicos que, asociados o no, forman una porción tan destacada de apóstoles de nuestra diócesis. Ha llegado el momento de crearme la conciencia del don del Espíritu que se me ha concedido y con él la plenitud del sacerdocio, de recordarlo cada día haciéndolo vida en mi quehacer, actuando en consecuencia sabiendo que Cristo ha prometido su estar con nosotros en donde se habla de cosas suyas o en su nombre se trabaja, que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y que incluso cuando no sepa qué decir, me sugerirá lo que sea más conveniente, con tal de que yo sepa que no es nada ni el que siembra ni el que riega, sino que es Él el que provoca el crecimiento. Sé que el Señor es mi pastor y que nada me faltará con Él, pues lo habéis oído. Dios que comenzó en ti la buena obra, Él mismo la llevará a término. Se me ha pedido en el examen previo a la ordenación que si quiero consagrarme hasta la muerte al ministerio episcopal heredado de los apóstoles, si quiero anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Cristo, conservar íntegro y puro el depósito de la fe, edificar la Iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad de Pedro y obedecer fielmente a su sucesor el Papa, y mi respuesta ha sido afirmativa y sin titubeos, porque fiel es el Señor que nos pide solo aquello de que vamos a ser capaces. Con vuestra ayuda, mis hermanos sacerdotes, se me ha pedido si quiero cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación, y ser bondadoso y comprensivo con los necesitados, y buscar las ovejas dispersas para guiarlas al aprisco del Señor, y perseverar en la oración y ejercer el sumo sacerdocio con fidelidad. Y sois testigos de mi respuesta. Quiero hacerlo con la ayuda de Dios y vuestra leal y sincera colaboración.
el obispo llega a vosotros en un momento interesante de la vida de la Iglesia diocesana, la puesta en marcha de los compromisos sinodales. Y si es cierto que en el compromiso 104, letra D, lo que se pedía se ha conseguido, aumentar el número de obispos auxiliares, no es menos cierto que en ese mismo compromiso y en sus letras anteriores, el sínodo traza la figura del obispo postsinodal que deseáis. Estar presente como un hermano, en diálogo frecuente y sincero con todas las comunidades de la diócesis. Visitar a sacerdotes y fieles en sus necesidades, sufrimientos y enfermedades. Ser valedor de los pobres y de los que sufren. Que evite cualquier apariencia de alianza que comprometa la independencia de la Iglesia. Es como el libro de reglas que me entregáis, los estatutos de mi episcopado, la norma de conducta de vuestro obispo, las primeras peticiones de la comunidad, la senda por donde queréis, en fin, que camine, si no quiero equivocarme, y ser testimonio ante vosotros de fidelidad a una ley que es común a toda la Iglesia de Sevilla. Pedir milagros a los hombres es tentar a Dios. Pedir más de lo que yo pueda dar es comenzar a pedir milagros que no se van a producir porque yo no los puedo hacer. No esperéis que acierte siempre, más bien comprended mis equivocaciones. No las calléis, que dañarán a todos. Advertidlas más bien con caridad y salvarán y servirán a muchos. Y no os olvidéis finalmente, pues yo procuraré no olvidarlo, que solo soy auxiliar de nuestro señor cardenal. Con motivo del centenario del nacimiento de don Rafael y dentro de los actos conmemorativos con el fin de recordar su legado y agradecerle in memoriam su plena dedicación y entrega a sus diocesanos, se decidió por la comisión organizadora de la Asociación Obispo Rafael Bellido realizar una mesa redonda en esta Real Academia que está integrada por don Antonio Soto Peña, del Secretariado Gitano, doña Covadonga Traverso, viuda de Rodríguez Carrión, quien junto a su marido eran muy amigos de don Rafael, y don Ernesto Cervilla Lozano, cuya familia siempre estuvo muy cercana a don Rafael. Con mucho gusto haré el papel de moderador de esta mesa redonda que espero traiga muchos recuerdos de la persona y del obispo que fuera don Rafael. Independientemente de que la mesa es una mesa abierta y por tanto cada uno puede recordar a don Rafael a su manera, a mí me parecía que era bueno realizar una serie de preguntas que fueran respondidas por cada uno de los miembros y de manera interactiva, es decir, que nos pudiéramos repreguntar o participar activamente con las reflexiones que cada uno tenga que aportar. Y la primera pregunta es la siguiente. El lema sacerdotal de don Rafael era servir a Dios con alegría. ¿Pensáis que don Rafael fue fiel a su lema sacerdotal? Empiezo por Antonio, que está aquí a mi izquierda, y lo pongo ya en activo. Pues saludos, buenas tardes. Señoras y señores, no cabe duda que no solo sirvió con alegría, sino que que se enfadara don Rafael era raro, pero un tirón de oreja de don Rafael siempre era bienvenido porque sabía hacerlo, ¿no? Y lo que puedo decir en cuanto a la alegría de don Rafael, que le encantaba ver a un niño jugar a la pelota y correr detrás de él, siempre estaba con los más vulnerables. Tengo una anécdota de la alegría de cómo era don Rafael. En Sigüenza, y estaba el primo José Suárez, que nos acompaña, en una mesa de protocolo presidencial, en un encuentro de pastoral gitana, y estaban esperando a don Rafael para comer, y don Rafael no aparecía. Y don Rafael se había sentado en la última mesa, donde había 7 o 8 gitanillos, entre ellos marido y mujer con 14 años de Almería,
¿no? Y cómo sería que don Rafael quería por fuerza que comiese el chaval y creía que era por respeto a él por lo que no comía. Y al final tuvo que decir ahí Trillo, no, don Rafael, es que no me gusta. Bueno, pues con esa gracia y con esa alegría, don Rafael siempre alentaba. Muy bien. Yo tengo clarísimo que don Rafael era alegre, la verdad es que era de sonrisa, su sonrisa era permanente, una sonrisa que recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo, lo estuviera aquí delante, o sea que yo eso lo tengo, vamos, cristalino, y que está con nosotros aquí ahora mismo, vamos. Bueno, buenas tardes a todas, autoridades. Muchísimas gracias por la invitación a la asociación de don Rafael Bellido. Y bueno, la vinculación mía especialmente con don Rafael era una parte de su vida que a lo mejor era un poquito más desconocida, ¿no? Que eran las vacaciones de don Rafael, ¿no? Nosotros, toda la familia, estuvimos conviviendo con él unos 20 años, ¿no? En este tiempo que se iba a pasar las vacaciones, que más o menos fue cuando murió su madre, pues bueno, entonces aprovechaba y mi padre se lo traía a Santander, iba a un pueblecito de Santander con muy pocos habitantes, ¿no? Muy peculiar. Y bueno, respecto a la alegría de don Rafael, ya no solo la alegría, que en sí la tenía, ¿no? Es que nunca protestaba, nunca tenía un mal gesto, ¿no? Me imagino que todo lo que es la función del episcopado es lo suficientemente pesado para poder estar quejándose todo el día, ¿no? Y de don Rafael jamás salía una queja, jamás salía un mal comentario. Quizás yo recuerdo una vez, solo una vez, en una situación un poquito... porque tampoco pedía nunca nada, ¿no? O sea, era muy difícil saber lo justo de don Rafael porque ni siquiera lo insinuaba, ¿no? Pero un día allí en el pueblo, pues quería ir a un monte, que siempre habíamos hablado ya, y eso ocurrió recientemente antes de fallecer, 2 años antes de así. Siempre se hablaba de subir a ese monte y un día me dice, Ernesto, me gustaría subir. Bueno, cogemos el coche y digo, Rafael, el día está horroroso, nublado, mucha niebla, y subíamos por la primera vez que me dijo algo, subíamos por un camino con muchos baches, dando botes, una niebla inmensa. Le digo, don Rafael, nos tenemos que volver, aquí es que no se ve nada. Y me dice, sí, Ernesto, como las hermandades. Y digo, ¿cómo? Dice, que se hartan de trabajar, se hartan de dar vueltas y al final no saben dónde va. Vámonos para casa. La única vez que yo vi a don Rafael una pequeña queja. Debería de estar, no de todas las hermandades, sino de algunas hermandades, pues un poco cansado, ¿no? Pero por eso que aparte de la alegría que irradiaba, la alegría, el optimismo que llevaba a todos, a la familia, a personas que no conocía, sobre todo es una persona sin ningún tipo de comentario en contra absolutamente de nadie ni de las circunstancias. Considerado como una persona bondadosa, de manera natural, y por otra parte no concebía la maldad en ninguna persona, lo que le ocasionó no pocos disgustos. ¿Qué me decís en relación con esta consideración? Antonio. Bueno, yo en cuanto a bondadoso, yo otra anécdota, y digo que para hablar de don Rafael hay que estar en gracia de Dios, y hay voces autorizadas aquí que pueden hablar de don Rafael, y yo puedo aportar esas anécdotas de mi convivencia, de mi conocimiento. Yo recuerdo que un tío mío, casado con una gitana de Arcos, que se había criado con don Rafael, de Jerez, de la calle Cantarería, mi tío Rafael y mi tía Inés, y iba a ver a don Rafael a Castilleja con Manolo Durán, el cura, y yo le mandaba vino, siempre. Y ahora dice, dile a Antoñito que este vino no quiero más, que me mande oloroso o dulce. ¿Sabéis por qué? Para llevárselo a las monjitas para poder consagrar. Ese era don Rafael de Bondadoso. Pero así era don Rafael. Digo, como una anécdota, ¿no? Si luego seguimos... Pero muy significativa. Sí. Yo no recuerdo con exactitud la fecha en que el doctor José Rodríguez Carrillo nos presentó. Por aquel entonces estábamos casados y, como saben, tenía ya aquí fijada mi residencia. Posiblemente hablamos de principios de los 90. Por tanto, debió tratarse de algún acto en el que Pepe representaba al gobierno local. No sabría decir que llamó mi atención en ese encuentro, en el que es más que posible estuviese algo nerviosa. Lo que sí recuerdo es que conectamos en ese primer instante. Y no fueron necesarias muchas conversaciones y momentos compartidos para que, merced a su estar en la cercanía,
viese a don Rafael como ese sacerdote, ese cura que desde la bondad, la entrega y la serenidad, pero también desde, en mi opinión, una necesaria autoridad, ejercía su labor a pie de calle y a pie de casa. No solo se preocupaba de sus fieles, y en particular, como suele subrayarse, de los más desfavorecidos, que también, sino que como cristiano y como sacerdote se ocupaba de ellos. Para mí, llevaba así a su máxima expresión la locución ora et labora, cuya esencia es, entiendo, el alma de su asociación, esto es, proporcionar el pan de cada día, que le pedimos al Padre en nuestra principal y profunda oración cristiana, pan y acompañamiento. Era, por tanto, un hombre comprometido con la palabra, la de Dios y con su palabra. Bueno, no sé, yo creo que lo más atractivo ahora mismo, a lo mejor, contar anécdotas, ¿no?, de todo lo que hemos vivido, sobre todo todos los que estamos aquí, ¿no? Durante estos 20 años, la relación de vacaciones con don Rafael pasó de la adolescencia a ya niños, con niños, casados, y esto es otra historia, ¿no? Y la verdad es que don Rafael era nuestro intercesor cuando éramos adolescentes ante mis padres. En verano es normal que se hagan algunas chapuzas y se enrede un poco más, ¿no? Y la verdad es que don Rafael siempre aparecía como intercesor ante nuestros padres. Déjalo, Juan, si son chiquillos, que no pasa nada, ¿no? Y la bondad absoluta era esa generosidad que tenía. Yo recuerdo cuando llegó don Rafael a Santander, ya os podéis imaginar, llegó... Yo recuerdo que además me decía mi padre, va a venir don Rafael, lo voy a recoger al aeropuerto, viene para acá, no sé qué, estar por aquí. Bueno, estábamos o no estábamos, ¿no? Lo que sí dio la casualidad que yo estaba, dice, ayuda a don Rafael a subir las cosas a su habitación. Y yo voy esperando que hubiera allí unas maletas o algo, y cojo una bolsa, ¿no? Una bolsa de mano, y don Rafael, ¿y la maleta? No traigo maleta. Y digo, bueno, pues entonces, ¿qué vendrá? Un día o dos, ¿no? No, don Rafael venía 3 semanas a quedarse, absolutamente sin nada, como siempre. Y recuerdo además que al día siguiente fueron mis padres a comprarle 2 polos azul marino de mangas cortas y 2 polos azul marino de mangas largas y 2 pantalones negros. Pasó el verano, volvió don Rafael el año siguiente con la misma circunstancia y le dice a mi madre, don Rafael, ¿y la ropa? No, la he regalado. Volvemos a comprar ropa y ya evidentemente no se volvió a llevar la ropa. La ropa se quedó allí en el armario, en el cuarto de don Rafael, para que no siguiera regalándola, porque si no ya sabéis cómo era él, ¿no? O sea, bondad, generosidad, pues ya lo conocéis, ¿no? Y persona que nunca pensaba que nadie hacía algo con mala intención, ¿no? O sea, una capacidad de perdón y de misericordia que era, bueno, increíble, ¿no? Y además esto lo hacía como un gran pastor cercano y muy amable, vamos, de tratar. Nueva pregunta. Rasgos de su personalidad. Trato sencillo, gran empatía para la relación social, los pobres, los marginados, su obsesión pastoral. ¿Qué pensáis sobre esta visión de su personalidad? Bueno, yo recuerdo, en especial recuerdo a don Rafael en las Hermanitas de los Pobres, el día de San José y el día de Epifanía, pero sobre todo el día de San José, le encantaba, se perdía cuando terminó la Eucaristía, donde estaba en la enfermería, en el comedor de enfermería, comiendo con los más humildes, ¿no? Por otra parte, no tiene nada que ver, pero digo que lo recuerdo, cuando murió Rogelio Martínez, no estaba don Rafael en Jerez, se celebró el funeral en Santiago y al día siguiente, que don Francisco estaba malo, por cierto, había un sustituto, aparece don Rafael, y Antoñito, digo, don Rafael, aquí vengo a celebrar por mi hermano Rogelio. Celebró él solo con 3 personas en la Eucaristía. Así era don Rafael, ¿no? Sin previo anuncio de la humildad, la generosidad y queriendo mucho a sus hermanos los sacerdotes. Hablando de alguna anécdota con don Rafael, que tenemos todos alguna anécdota, las ocasiones para relacionarnos con una distancia personal, con una cierta privacidad, siempre contextualizando, se presentaron precisamente durante las visitas relacionadas con la construcción de la residencia del geriátrico de San Juan Grande, donde él manifestó públicamente su alegría y su satisfacción personal, cuya fecha coincidió fortuitamente con el nombramiento de hijo adoptivo de Jerez
y cuya inauguración bendijo. En algunos actos, como ustedes saben, me acompañaba mi familia. Ello dio pie a una conversación entre los dos, en la que dejamos constancia, casi en un acto de confesión, de que ambos adorábamos a nuestras respectivas madres. Además, como es conocido, don Rafael era muy mariano, mi madre también lo era. Hay algunas anécdotas entre ambos. Recuerdo en particular una en el patio de los Naranjos tras un acto en la catedral. Había una sola silla en la que estaba sentada mi madre. Cuando don Rafael se acercó, mi madre se levantó para cederle el asiento, gesto que él no aceptó. Tampoco ella cedía. Así que el resultado fue que terminamos con 2 sillas, todos los demás de pie, y ellos envueltos en una gratísima conversación que aún recuerdo. Conversación muy interesante sobre distintos temas, incluyendo su inquietud como obispo ante la insuficiencia en el número de sacerdotes y la edad avanzada de los disponibles, hándicap difícilmente superable para la labor pastoral que él quería llevar a cabo. En ese acto no tuve problemas con los pies, a diferencia de aquel de ordenación sacerdotal, al que llegamos tarde porque Pepe venía de otro. Don Rafael se extendió especialmente en la homilía y estábamos los dos de pie y yo con tacones. Así que, cuando terminó y se lo comenté, fue otro motivo de una breve reunión distendida, con risas. Él era así. No se lo tomó a mal, sino todo lo contrario. Por mi parte, el alma estaba muy bien, pero el dolor de pie duró unos cuantos días. Bueno, una de las características de don Rafael, bueno, características no, una de las virtudes que lo caracterizaban era esa bondad y sobre todo el estar siempre pendiente de los más necesitados, ancianos, aquellos que tenían necesidades económicas, por eso de regalarlo absolutamente todo, sin tener nada en propiedad. Y recuerdo que cuando llegó allí a aquel pueblo, ¿no?, que había un sacerdote, que el párroco de allí, aquello es un valle con como 10 pueblos que se unen entre ellos por 1 kilómetro, por una zona muy bonita, todo verde, intenso, en verano, en agosto incluso, ¿no?, que tiene un río, tiene montañas alrededor. Es bastante idílico, la verdad. Bueno, allí había un párroco que era natural de allí, que me imagino que tenía que tener esa rudeza necesaria o ese distanciamiento, ¿no?, que era una auténtica autoridad, ¿no? A don Ignacio todo el mundo lo temía, o sea, ¿no?, aunque fuera a jugar la partida de cartas, todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Claro, mi padre cuando vino don Rafael fue a hablar con don Ignacio antes de que llegara la primera vez y le dijo a don Ignacio que venía el obispo de Jerez. Claro, para un cura de pueblo que le digan que viene el obispo, pues claro, él pensaba que, yo no sé, que vendría con un boato especial, bueno, total. Entonces, incluso me consta que don Ignacio, en los días previos a que llegara don Rafael, iba en las iglesias, más o menos riñéndole a la gente, que viene el obispo de Jerez, no vayamos a tener aquí algo, ¿eh? O sea, total, que llega el obispo de Jerez, don Rafael era muy metódico trabajando, él no tenía... Realmente las vacaciones de don Rafael era una cosa que cuando somos jóvenes no lo entendemos, ¿no?, porque para nosotros las vacaciones es no hacer nada, y don Rafael iba a trabajar y mucho, ¿no? Don Rafael se levantaba temprano y desayunaba y se ponía a trabajar en su habitación, y a eso de las 12 él cogía y se iba. Tenía allí una bicicleta que era una OEH con un portaequipaje, y él cogía su bicicleta, cogía un chubasquero, porque siempre iba con un chubasquero allí amarrado en el portaequipaje y el breviario, y se iba a una residencia de ancianos a decir misa. Claro, la gente lo veía antes de identificarlo como obispo, y bueno, una persona que va en una bicicleta por aquí, por estos caminos, pero claro, cuando empezaron a identificar que un obispo en bicicleta, ¿esto cómo va a ser, no? Claro, cuando empezaron a conocer a don Rafael, que era tan cercano y tan llano, ya lo vieron normal. Y evidentemente ya era un pequeño problema, porque por donde pasara don Rafael alguien lo paraba y tenían que charlar con él. Ellos venían de una relación con un sacerdote distante, ¿no? Y don Rafael no tenía tiempo para estar con los demás, para contarle
sus problemas de la familia, de los hijos. Por supuesto, iba a la residencia de ancianos, acababa la misa y se tiraba allí una hora hablando con todos los ancianos, cosa que ellos no habían visto en su vida, ¿no? Un cura, y además, bueno, decían que era el obispo y hablando. O sea, una cercanía y una falta de boato, que algunas veces a lo mejor es necesario, que la verdad es que eso hacía que atraía muchísimo a las personas alrededor suyo. Pasamos a la cuarta. Don Rafael no tenía nada suyo. La austeridad como valor. Antonio. Bueno, ya es conocido por todos, ¿no?, que incluso en el bingo que estaba en el Mamelón, pues él llegaba y alguna vez entró descalzo en su casa, porque se lo daba al niño del gallego, conocido mío además, y le daba los zapatos. Era como... Y por otra parte, era con respecto a la pregunta anterior. Recuerdo una vez que fuimos a Málaga a un encuentro interdiocesano de pastoral gitana de Andalucía Oriental, paraba en Campillo a desayunar, allí lo abrazaba todo el mundo, le pagaban 3 desayunos, parecía uno del pueblo, así era don Rafael, ¿no?, con alegría. Y al venir para acá pasé miedo, porque de incansable, don Rafael tenía confirmaciones por la tarde en Rota, allí en pie, con la puesta, comiendo, picando. Venga, niño, que nos vamos, Antonito, que nos vamos. Don Rafael, déjeme usted que yo conduzca, usted está cansado. No. Y yo venía viendo el trigo, porque con el cochecito tan chico, ahí está la humildad de don Rafael. Chofer no tenía, coche con seguridad no tenía un 4 latas, como yo digo, una lata de conserva, y en esa lata y él embalado, por llegar temprano, me tenía que dejar antes en Jerez, y yo miraba para el sembrado, para el trigo, yo veía el trigo, don Rafael me deja usted y no me dejaba. Pues era don Rafael. Otra anécdota que dice mucho, creo, de él. Era muy aficionado a la fotografía y una persona le regaló una muy buena cámara. Él sentía pudor llevando la cámara sabiendo su valor y el potencial de su venta para paliar alguna de tantas necesidades que le rodeaban. Deseaba hacerlo, lo verbalizó en más de una ocasión, pero al mismo tiempo no quería al tratarse de un regalo entregado desde el cariño. Solucionó la dicotomía optando por no llevarla pese a, como he comentado, su afición. Así era don Rafael, así que todo lo daba. Bueno, efectivamente, no tenía nada para él, ¿no? Pero ni siquiera ni lo material ni lo que tampoco representaba como obispo, ¿no? Seguimos recordando cosas, ¿no? Y siempre todos los años íbamos a Covadonga. Y no sé si conocéis Covadonga. Covadonga está cerquita de Cangajoní, se sube allí, es un sitio también muy bonito, tiene una basílica y luego tiene la cueva donde está la Virgen de Covadonga, la Santina. Él todos los años íbamos, él tenía que decir misa íbamos en familia, por supuesto. Y era muy gracioso porque, claro, en agosto Covadonga está lleno de gente, de excursiones que hacen rutas marianas, que vienen por Lourdes, que luego van al Pilar, pasan por Covadonga, y hay muchos autobuses que van pues de parroquias, con sus sacerdotes. Claro, todos los sacerdotes quieren decir misa en la cueva. Solamente hay una misa al día que es a las 11 de la mañana. Entonces, don Rafael, además, yo me acuerdo que nosotros, ahora se tarda menos, tardábamos antes como 2 horas, a las 8 de la mañana ya estábamos todos en planta, don Rafael nervioso para llegar allí a Covadonga, para él irse a la cueva mientras nosotros aparcábamos y se ponía a rezar. Y, por supuesto, al principio ahí había un sacristán que sigue estando todavía, pero durante estos 20 y tantos años sigue allí. Primero lo reconoció y entonces sabía que era el obispo de Jerez, ¿no? Con lo cual, pues el que celebraba era el obispo de Jerez. Hasta que ya un día le dijo que no dijera que era el obispo de Jerez, que si venía alguien con su parroquia, que él concelebraba, pero que él no celebraba, ¿no? Con lo cual, el sacristán, que era como era, cuando acababa la misa, le decía al celebrante: está concelebrando con el obispo de Jerez. Hombre, por Dios, ¿cómo no me ha dicho usted esto antes, no? Y estaba allí don Rafael diciendo, no, que celebre él, ¿no? Pero bueno, ese es el carácter de don Rafael, ¿no? Y luego no le faltaba tiempo, ¿no? O sea, para estar con todo. Venía a una excursión, bueno, allí los atendía, estaba, confesaba. La verdad es que es una persona que con esas virtudes y espiritualmente, porque muchas veces la fe se transmite, pero también hay que vivirla, ¿no? Y esas virtudes y esas características y esa pobreza, tanto económica o material
como sobrenatural, hace que las personas pues crean más en lo que están manifestando, ¿no? A mí me interesa mucho la austeridad como valor y me he permitido hacer un par de notas al respecto para ponerlo en relación con la figura de don Rafael. Cuando aprendes a vivir con menos y comprendes que son pocas cosas las que realmente precisas, estarás más abierto a compartir con los demás. Nos desapegamos más fácilmente de esas posesiones y encontramos el verdadero bienestar en disfrutarlas con los demás. Por otro lado, esta forma de caminar por la vida nos permite valorar lo realmente importante y nos impulsa a ser más responsables con todos los que tenemos. Yo soy el mayor de 10 hermanos y la verdad que eso se aprende mucho en las familias numerosas a valorar la austeridad como un verdadero valor. Y una persona a la que admiramos la mayoría de los que estamos aquí, seguro, que Angela Merkel, canciller de Alemania durante varias candidaturas, acudió junto con su marido, Joachim Sauer, al Festival de Bayreuth en el año 2012, donde se representan cada verano óperas de Wagner, y al que acuden figuras prominentes de la cultura, el cine, la política y la intelectualidad de ese país, con el mismo vestido azul, el mismo collar, el mismo reloj y el mismo peinado que utilizó para la misma ocasión en 2008. Habían pasado 4 años y no había variado nada de su, podríamos decir, presentación física. Hay que predicar con el ejemplo, piensa Angela Merkel cuando abre su armario. Es la misma estadista que dirigía la 4ª economía más poderosa del mundo. Y una persona austera es una persona sobria, elegante, sencilla, simple, con dominio de sí, y en eso radica su fortaleza. Alguien me soplaba un célebre cajón de la derecha de su mesa de despacho, donde caían algunos de los sobrecitos que por celebraciones o conferencias le daban a don Rafael y que solucionó muchos problemas a muchos de los jerezanos con problemas. Otro detalle que también me han comentado era que tenía un abrigo ya un poquito delicado, ¿no? Y entonces creo que la Unión de Hermandades le regaló uno de Armando en condiciones, precioso, y se lo puso. Pero al cabo del tiempo ya no lo veían con el abrigo. Lo había vuelto a llevar Armando, decía, porque era un gran lujo para él, demasiado para él. En fin, ese era don Rafael. Y quinta pregunta, don Rafael era muy de sus sacerdotes. Estaba al servicio de sus curas. Vamos a dialogar sobre este concepto. Antonio. Bueno, eso lo decía antes, lo que hizo con Rogelio, ¿no? Incluso yo recuerdo, siendo yo hermano mayor, quizás alguno también coincidió conmigo en el pleno, que Antonio creo que era un sacerdote que había aquí, que era un poquito hippie, ¿no? Y recuerdo, y hizo unas declaraciones extrañas, algo así como que íbamos detrás, tú también te metiste con él, que íbamos detrás como, no recuerdo si decía de carnaval o una cosa así extraña. Y don Rafael llamó al orden, al pleno, y dijo que con un hermano sacerdote lo que había que tener era caridad y misericordia. Ese era don Rafael. O sea, que cuando el comentario de Rafael, el pleno, que contra este sacerdote, que hay que tener caridad y misericordia. Ese era don Rafael, queriendo a sus hermanos sacerdotes, ¿no? Y de hecho es que ha protegido a algunos sacerdotes de a lo mejor nosotros no lo teníamos en bien parecer, y él protegía siempre al más débil, al más vulnerable y al que más lo necesitaba, dicho sea de paso, porque es así el Evangelio. Exactamente. Ya que estamos hablando de sacerdotes, de iglesia y tal, me gustaría comentar del periodo del pregón de 1900, para que veáis cómo era don Rafael.
del pregón de la Semana Santa de 1992, donde Pepe y yo tuvimos una muy estrecha y continuada relación con él. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para con su persona. Se portó excepcionalmente con los dos. Comparto con ustedes una muy particular anécdota personal del mismo día del acto. Estábamos en la sacristía antes de su inicio y estaba nerviosa por Pepe, por el pregonero, pero sobre todo estaba nerviosa por mí, nada acostumbrada a hablar en público. Como posiblemente saben, fui su presentadora. En la sacristía, don Ángel Romero me animó muchísimo, me tranquilizó muchísimo, y la guinda, si me permiten la expresión, la puso don Rafael cuando dijo, y cito textualmente: «Hay que tener narices para pasar los nervios como mujer del pregonero y además ser su presentadora». Aquello fue realmente como un bálsamo para mí, y no les voy a decir que me subí al atril totalmente relajada, pero sin duda fue un impulso importante para serenarme. Que con don Rafael hay unas anécdotas, lo que pasa es que no vamos a estar aquí toda la tarde, pero la verdad es que era un hombre tan entrañable, tan cercano. No sé, yo supongo, como he dicho antes, que el primer día, el día que lo conocí, supongo que estaría un poco nerviosa, pero es que fue verlo ya, una cercanía, me encantaba ir de su brazo. O sea, me encantaba ir de su brazo. Yo recuerdo una anécdota en una zambomba, no me acuerdo qué año, que estábamos en una zambomba, y yo iba cogida de su brazo. Se paraba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, si no se nos acercaban a nosotros, todo el mundo. Para todos tenía una palabra, para todos tenía un gesto, para todos de verdad. Y luego además, por otra parte, creo que tenía la suficiente autoridad para también poner un poquito de orden, porque conocía muy bien la Iglesia Católica, conocía muy bien la sociedad, conocía muy bien. Yo creo que don Rafael es que ha dejado huella, no solo en los que somos cristianos, que yo soy cristiana, sino incluso en muchísimas personas que conozco que son laicos, pues recuerdan a don Rafael, perfectamente recuerdan a don Rafael. O sea, don Rafael tenía una forma de ser, no sé, exactamente como cercano, como, pero luego supo también, y tuvo sus discrepancias, como muy bien saben muchos de los que están aquí, con hermandades, pero dejó un recuerdo imborrable. Siempre, siempre, siempre estará, es verdad, con nosotros, creo. Bueno, lo habéis comentado todo, ¿no? Don Rafael, hombre, como obispo y pastor que era, al final todo lo que era sus curas, por así decirlo, como él los llamaba, eran sus hijos prácticamente, ¿no? No solo defendiéndolo en la contrariedad, que no eran pocas, ¿no? Porque los laicos, practicantes, creyentes, somos muy dados a andar detrás de los curas, pues precisamente en vez de apoyarlo muchas veces sin parar de criticar, ¿no? Da igual la trique que sea, que es que no me ha gustado la homilía, o es que hay que ver este directo espiritual de esta hermandad, que es que no me hace mucho caso, ¿no? Bueno, mucho no, ninguno, ¿no? Es igual, ¿no? Y don Rafael siempre defendía a capa y espada a los sacerdotes. Luego me imagino que en petit comité ya hablaría con ellos de otra forma, pero de cara a lo que era y representaba al pueblo, lo que eran los sacerdotes, era una defensa absoluta. Y no solamente en lo que era la labor pastoral de ellos, ¿no? Sino también en su salud, ¿no? Yo recuerdo, yo estudié fuera de aquí, estudié en Pamplona, y de pronto un día me llama don Rafael, estoy en Pamplona, ¿no, don Rafael? Estoy acompañando a un sacerdote de la clínica universitaria que está muy enfermo, que lo han prácticamente desahuciado de todas partes, y viene aquí a que lo vean, ¿no? Y efectivamente, ahí estaba el obispo, estaba con su sacerdote, estaban atendiéndolo, ¿no? Cuidando por él, cuidando por su salud, ¿no? Al final don Rafael era un padre para todo, era al final un pastor, ¿no? Que yo creo que dejó la huella suficiente, incluso esto es una anécdota que me contaba mi tía María, una hermana de mi padre, que vivió un tiempo en Sanlúcar cuando él estaba en el seminario de Sanlúcar. Ellos tenían vinculación cuando vivieron en Arcos, la familia de mi padre, y entonces mi tía invitaba a don Rafael todos los domingos a comer,
y él se llevaba siempre a un seminarista diferente. Y decía, me llevaba al más delgado que tenía en ese momento. O sea que ya cuidaba hasta de los seminaristas. Vamos a abordar la figura de don Rafael desde diferentes ángulos y os pediría interactividad, o sea que don Rafael y la oración, meditación y adoración, porque sobre esto también podíamos hablar, porque nos ha dejado testimonios al respecto. Muy personal, su amor y admiración por su madre. Sus relaciones con el apostolado seglar. Secretariado gitano, don Rafael fue el responsable de la pastoral gitana en la Confederación Episcopal y por lo tanto... La beatificación de Ceferino fue... Y claro, eso es correcto. Hablo de eso, sí. Eso es, sí, sí. Para eso lo saca a colección. Acción Católica, la OAC, en fin, toda esa serie de actividades que don Rafael, pues ahora con una mirada, si se queréis, de arriba, pues vemos que tocaba muchos palos. Así que adelante y... Yo aporto un poco a la obra de don Andrés Luis Cañada, dejarme ser obispo a su manera. El primo José Suárez está de testigo. En Santiago de Compostela, en una peregrinación con Rocco Varela, don Rafael coja a Rocco Varela y dice, no, y no sabemos qué está hablando, ¿no? Los gitanos, que eran mis gitanos, que estaban aquí a bailar. José, tú bailaste, ¿te acuerdas de aquello, verdad? Ese era don Rafael. Y él a su manera, que el día de la beatificación de Ceferino, se puso el pañuelo de la conmemoración a modo de estola. Y el protocolo del Vaticano se la quiso quitar, y él dijo, esto no me lo quita nadie, que es de mis gitanos. O sea, ese era don Rafael, ¿no? Ese es un poco... Yo, anécdotas, no traía nada preparado, pero vamos, lo que... No. Se trata de eso porque lo conocen poca gente. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. O sea, don Rafael era don Rafael. Es que era sensible, mira que era culto, era muy culto. Y lo que pasa es que tenía los pies en el suelo. Y conocía muchísimo más de lo que podíamos imaginarnos, todo el mundo, pero vamos, perfectamente la iglesia a la que pertenecía, no lo sé, yo sé, y siempre estaba dispuesto a echar una mano, y siempre estaba dispuesto a ayudar a los más desfavorecidos, siempre. Y esa sonrisa permanente de don Rafael, es que es una cosa... de esas personas que siempre, por lo menos en mi caso, van a estar conmigo. En el corazón nuestro, yo creo que me va a acompañar, yo creo que acá todos los que estamos aquí, nos va a acompañar toda la vida, don Rafael, con nosotros. Yo estoy de acuerdo totalmente con todo lo que estáis diciendo, totalmente. Bueno, don Rafael era obispo, ¿no? No se es obispo por casualidad, generalmente por la gracia de Dios, ¿no? La visión... Don Rafael tenía una profundidad sobrenatural muy importante. Yo lo recuerdo porque era una persona que, aparte de que rezaba, oraba, o sea, hablaba con el Señor. Aparte de lo que pueden ser las normas marianas, yo me acuerdo allí en Santander que todas las noches rezábamos el rosario. Ya esa última hora de la noche rezar el rosario es duro, porque es que los niños durmiéndose, otro medio dormido, otro corriendo. Bueno, pues imaginaros, pero bueno, no fallaba un día. Nos metíamos en el coche y nos poníamos a rezar el rosario. O sea, su vida espiritual la centraba muchas veces en dos cosas. Uno, lo que era apoyado en la Virgen, en su devoción mariana, y otro en la Eucaristía. Y en función de eso decía que esos eran sus dos puntos de apoyo para que este río no lo llevara, ¿no? Con lo cual, la visión sobrenatural y la oración, el hablar con Dios. Yo recuerdo una cosa que a lo mejor es un poco íntima y no lo sé, pero bueno, cuando estaba ingresado en Valme, que estuvo pocos días antes de fallecer, que fui a verlo, yo estaba en Sevilla, digo, me paso por Valme a ver a don Rafael. Y me dijo una cosa, bueno, dice, me dijo, Ernesto, he visto a Dios, porque estuvo muy grave, muy malo, salió,
y he visto a Dios, ¿no? Evidentemente yo estoy seguro que don Rafael estaba tan cerca de Dios que lo vio muchas veces, ¿no? Que en esa oración que mantenía con él, todas estas virtudes que tenía de cara al exterior eran porque tenía una profunda vida interior, ¿no? Y esto lo supo transmitir con esa bondad, con ese desprendimiento hacia todo lo material, ese cuidado por los más necesitados. Y yo creo que este es el mayor legado que nos ha dejado, ¿no? Por lo menos en lo que afecta en el entorno de mi familia, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos de los que lo conocieron, ¿no? En el tema de la oración, yo creo que era un hombre de adoración ante el Santísimo diaria muy grande. Yo creo que las personas que están cerca de Dios tienen una vida interior muy profunda y están muy cerca de Él permanentemente. Personas que lo han conocido muy bien, como tu familia y otra serie de personas, son conocedoras de que se hincaba de rodillas, pero todos los días y mucho tiempo. El mucho tiempo no es señal de que se haga mejor o peor, es señal de la necesidad que tiene una persona de sentir la cercanía de Dios. Es razonable en un sacerdote, en un obispo quizás todavía mucho más, pero después hay que llevarlo a cabo diariamente, que es lo que es el ejemplo que nos da esa cercanía a Dios. Pues llegado este momento, y salvo que tengáis alguna cuestión... ¿Me deja que lo felicite, don Rafael? Sí, claro, sí. Por favor. Si me deja que lo felicite. Sí. Feliz cumpleaños, feliz centenario, don Rafael. Sé que nos tiene presente en sus oraciones. De hecho, cuando la propuesta a participar hoy en tan merecido homenaje coincidió con mi breve firma en la SER, versando sobre angelitos y ángeles, sentí que, al igual que tantas veces, me llevaría de su brazo, como así ha sido. Intuyo que le arrancaré una sonrisa si termino agradeciéndoselo con un lema que nos gusta mucho a los dos. Paz y bien, querido obispo. Gracias por dejarme pensar. Nada, por Dios. Como decía, llegado este momento solo queda agradecer a los integrantes de la mesa su participación, sus comentarios y recuerdos. Muchas gracias a los tres y muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia. Y les emplazo para el día de mañana, jueves día 7 del presente mes de marzo a las 20 horas para asistir al concierto de piano in memoriam de Mariam la Llana Chica, con la intervención del dúo Ensueño, compuesto por Eloísa Macías y Mariluz Salvatierra, estando la presentación del mismo a cargo del ilustrísimo señor don Ángel Horta Rodríguez Pascual, académico de número de esta Real Academia. Y sin más consideraciones se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias.